Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy estoy muy contenta de compartir nuevamente con ustedes un lunes más en este canal. Ya puedo decirles que oficialmente vamos a estar subiendo videos todos los días lunes, como pudieron estar viendo en mi canal últimamente. Estamos subiendo videos por acá todos los días lunes. Y pido una disculpa por anticipado por mis ojeras que tengo en el día de hoy. Estas ojeras no se pueden disimular con maquillaje. Ayer nos tocó predicar, así que estuvimos predicando ayer y volví súper tarde a casa. Así que tanto mi voz como mis ojeras van a estar acompañándonos en el video de hoy. Pero sin excusas. Vamos a estar grabando en el día de hoy y espero que también cuando ustedes puedan ver este video les pueda ser de bendición como está en mi corazón que lo sea. Como pudieron ver en el título, en el día de hoy vamos a estar abordando el tema de los vacíos en el corazón, los vacíos que muchas veces nosotros sentimos como creyentes, como cristianos. Este es un tema que muchas veces no se toca porque se supone que si somos creyentes, se supone que si somos cristianos, no deberíamos de sentir vacíos en nuestro corazón, no deberíamos de sentir esa sensación de que algo nos está faltando, no deberíamos de sentirnos de esa manera, pero me ha pasado en mi propia vida y he estado charlando con diferentes amigos, conocidos que son creyentes, que tienen una fe sólida, que creen en Dios, que les sirven, que llevan muchos años practicando la fe y cimentados en una vida en Dios, que me han comentado que muchas veces se han sentido de esta manera, que muchas veces se han sentido vacíos, que muchas veces se han sentido que en su corazón tienen todas las cosas, pero como que les falta algo y se levantan en las mañanas y sienten que su vida no tiene mucho sentido, que no saben para dónde van, que quizás Dios ha hecho muchas cosas con ellos, pero siguen con esa sensación de vacío dentro de su corazón. Y en el día de hoy yo creo que es muy importante hablar este tema, porque es algo que en alguna etapa de mi vida a mí también me tocó vivir y creo que cambia completamente la forma en la que nosotros vivimos nuestra vida como cristianos, el poder entender por qué siento yo esos vacíos y por qué Cristo no está llenando esos vacíos, que es lo que debería de estar pasando y por qué no estoy viviendo mi vida como creyente como debería estarla viviendo. Así que si últimamente has sentido esos vacíos en tu corazón, has sentido que te levantas en la mañana con esa sensación de que te falta algo, con esa insatisfacción y sientes como ese vacío dentro de tu vida, quédate porque este video te va a ayudar y este video es para vos. Nosotros podemos decir y argumentar que nos sentimos vacíos por muchas cosas, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tiene como su argumento o su situación específica en la cual decimos, no, yo me siento vacío porque desde que ese familiar falleció, desde que esa persona que era parte de mi familia o que era mi amigo o lo que fuere, se fue, entonces yo siento este vacío. Esa persona dejó un vacío en mi corazón que no se puede llenar con nada y entonces por más que tengo a Dios me sigo sintiendo vacío. Hay personas que se sienten así por ese tema en específico. Hay otras personas que dicen, no, yo tengo todo lo que debería de tener y sirvo a Dios y voy a la iglesia y practico mi fe, pero aún así me siento vacío, siento que me falta algo, me levanto en la mañana y muchas veces siento que mi vida no tiene sentido. Quizás otros puedan decir, yo pasé por una situación difícil últimamente y a partir de esa situación me he sentido vacío. Podemos tener muchas razones por las cuales nosotros sentimos que estamos vacíos, muchas razones por las cuales nosotros podemos decir, no, el vacío se debe a esta situación particular. Sin embargo, en contra de esos argumentos, yo creo que hay una sola causa por la cual nosotros nos sentimos vacíos. Pueden haber todas estas razones, una crisis familiar, una enfermedad, la partida de un familiar o de un amigo, o simplemente sentir el vacío y que no haya razón aparente por la cual sentirlo. Yo creo que todo esto son razones, pero la causa es una sola. Y aunque sea difícil
de escuchar, y en poco tiempo voy a estar subiendo una prédica a causa de esto, porque he predicado acerca de este tema y dentro de poquito le voy a estar subiendo acá al canal esa prédica. Pero yo creo que la causa del vacío es solamente una, y es que Cristo no está siendo suficiente para nosotros. Y aunque suene duro el escucharlo, creo que esa es la única causa por la cual nosotros estamos sintiendo vacíos en nuestro corazón. Las razones pueden ser muchas, es decir, yo me puedo amparar en muchas razones por las cuales yo digo que siento ese vacío, pero la causa es solamente una, y es que Cristo no nos está llenando por dentro. Es que Cristo no está siendo suficiente para nosotros y no estamos viviendo la plenitud que Cristo nos ha dado. No estamos viviendo completos en Cristo, y creo que esta es la causa por la cual nosotros sentimos ese vacío. Después las razones pueden ser muchas. Yo puedo decir, no, lo que pasa es que yo tenía esta razón, o esta enfermedad, o esta crisis, o esta situación que me llevó hacia esa causa, y yo puse esa razón, yo puse esa enfermedad, yo puse esa crisis familiar, yo puse la partida de ese familiar. Yo la puse por encima de Cristo, por encima de la persona de Cristo, y no dejé que Cristo llenara y completara mi corazón. Y a causa de eso, ahora yo siento este vacío. Entonces creo que esa es la única causa por la cual nosotros nos sentimos así, incompletos, vacíos, insatisfechos, que nuestra vida no tiene sentido, porque Cristo no está llenando nuestro corazón. Y lo explico de una manera muy breve. El hombre, cuando estaba en el huerto del Edén, tanto Adán como Eva, estaban completos en todo el sentido de la palabra. Habían sido creados por Dios, estaban con Dios, habitaban con Dios, se comunicaban directamente con Dios. Habían sido creados a imagen y semejanza de Dios y para reflejar la gloria de Dios. Es decir, no había descripción más exacta de lo que es un ser humano completo, en un estado de plenitud. Sin embargo, a raíz del pecado, a raíz de la caída, a raíz de que ellos desobedecieron a Dios, el ser humano pasó a estar incompleto, pasó a tener un vacío dentro de su corazón. Se creó a raíz del pecado un agujero negro dentro del corazón del hombre, que era a raíz de estar lejos de Dios, de haber desobedecido a Dios, de haber sido destituido de la posición que Dios le había dado en el huerto. Y ahí se comenzó a crear un vacío en el corazón del hombre. Pero cuando Dios envió a Cristo a morir por nosotros, a morir por nuestros pecados, Cristo vino a completar ese vacío que había en nuestros corazones. Él vino a completarnos de vuelta. Él vino a quitar el pecado, la condenación, la muerte que había sobre nuestras vidas. ¿Para qué? Para que ese vacío que había dentro de nosotros pudiera ser llenado nuevamente con la persona de Cristo. Y en la persona de Cristo, dice la palabra, nosotros tenemos plenitud y somos completados. Entonces la pregunta es, si Cristo nos vino a completar, si Cristo vino a darnos plenitud, ¿por qué es que muchos creyentes hoy en día no pueden vivir una vida plena, no pueden vivir una vida completa, simplemente sabiendo que la persona de Cristo los vino a librar de la condenación, de la muerte, del pecado, y los ha hecho libres para poder disfrutar de sus riquezas, de su gloria? Pero no podemos vivir en plenitud simplemente sabiendo eso, porque estamos con nuestra mirada puesta en las situaciones que nos suceden en nuestra vida terrenal. Entonces nuestra mirada está puesta en esa, como dije, en esa crisis familiar, nuestra mirada está puesta en la partida de ese familiar, nuestra mirada está puesta en nuestro trabajo, en nuestro dinero, en nuestra enfermedad. Nuestra mirada está puesta en tantas cosas y no podemos enfocarnos en Cristo, buscar a Cristo y dejar que Él nos llene y nos complete y nos lleve a esa plenitud que la palabra dice que Cristo nos puede llevar. Entonces, ¿cuál es la causa de los vacíos que yo siento dentro de mi corazón siendo creyente? Que la persona de Cristo no está siendo suficiente para mí.
Y Dios me confrontó a mí con este tema. Yo tuve que entender que por más que yo tenía miles de razones por las cuales argumentar que había un vacío dentro de mi corazón, si ese vacío no estaba siendo llenado por la persona de Cristo, entonces yo no estaba tomando una posición correcta en mi vida espiritual. No digo que no pasemos por procesos, que no pasemos por batallas, que no pasemos por situaciones difíciles, pero nuestra vida tiene que estar completa en Él. Yo siempre pongo el ejemplo del apóstol Pablo, en el cual él estuvo preso, él pasó persecución, maltratos, muchas cosas, naufragios. Realmente la vida del apóstol Pablo fue un drama y la vida de los discípulos también. Y sin embargo el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, que, paréntesis, es la carta más alegre de la Biblia, y muchos estudiosos la describen así como la carta más alegre de la Biblia, la escribió Pablo estando en la cárcel. Mira si él no tendría razones para sentirse vacío. Estaba en la cárcel siendo perseguido por predicar el evangelio, lejos de sus hermanos de la fe, lejos de la iglesia. No podía estar predicando, que era lo que a él le gustaba hacer, y solamente estaba ahí. Imagínense las condiciones, el estado en el que estaba su cuerpo, porque cuando los arrestaban también los torturaban. Y sin embargo, si leemos la carta de los Filipenses, todo el tiempo él está dándole gracias a Dios, está dando gloria a Dios, está diciendo si el nombre de Dios está siendo glorificado por el hecho de que yo estoy acá en la cárcel, entonces me sirve estar acá en la cárcel. Y me gozo en mis afrentas, y me gozo en las persecuciones, y me gozo en mis debilidades. Eso es un corazón que ha entendido que Él está completo y pleno en la persona de Cristo y a través del sacrificio que Cristo hizo por Él, y que cuando le tocara partir, Cristo lo iba a estar esperando, iba a estar haciendo una morada para cuando Él llegara a sus brazos. Y esa plenitud es la que llena todo vacío, aun cuando estamos en situaciones muy críticas como la que estaba el apóstol Pablo. Entonces, yo creo que cualquiera de las razones por las cuales nosotros argumentamos que nos sentimos vacíos no se compara con las situaciones que el apóstol Pablo vivía. Y aún así, él estaba completo en Dios. Él estaba completo en Cristo. Él sentía plenitud en su corazón y lo escribe en sus cartas. En Él estoy completo. Entonces creo que por más que nuestras razones para sentirnos vacíos puedan ser muy razonables, valga la redundancia, por más que nosotros creamos que nuestras razones son muy válidas para sentirnos vacíos, la realidad es que nos sentimos vacíos porque Cristo no está siendo suficiente para nosotros. Y hay un cambio que se produce en nuestra vida, que es realmente una transformación en nuestra manera de pensar. Cuando nosotros nos damos cuenta que le estamos dando el poder a las cosas que están sucediendo en nuestra vida terrenal para que creen vacíos dentro de nuestro corazón. Cuando nuestra mente todo el tiempo está pensando lo que me hace falta, lo que a mí me sucedió, la situación mala con la que estoy luchando, mi mente está creando fortalezas alrededor de esas situaciones terrenales y estoy apartando mi pensamiento de la palabra de Dios y de la persona de Cristo. Y eso comienza a generar en mí un vacío dentro de mi corazón. Por eso hay muchos creyentes que se levantan en las mañanas con un vacío inmenso dentro de su corazón. Por eso hay ministros que predican la palabra y que sirven a Dios en diferentes áreas, que viven con un vacío dentro de sus corazones, porque su mirada está puesta en las cosas que están pasando en su vida terrenal. Pero cuando tú entiendes que tú estás completo en la persona de Cristo, no importa lo que esté pasando aquí en la tierra, Él vino a completarte a través de su sacrificio. Y cuando entendemos que estamos completos en Cristo y que Él vino a darnos esa plenitud que nos faltaba, que Él vino a completarnos, que Él vino a librarnos de la muerte, que Él nos hizo libres del pecado. La palabra dice, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me libró de la ley del pecado y de la muerte.
Y esa libertad era en la que vivían los apóstoles, en la que vivía el apóstol Pablo, en la que vivían los discípulos. En esa libertad se movían. Y como sabían que estaban completos en Cristo, y que Cristo le había dado el Espíritu Santo que los llenaba de toda plenitud, no había vacíos dentro de sus corazones. Y por eso ellos tenían esa valentía y esa pasión por seguir adelante, avanzando el reino de Dios, sin importar las situaciones críticas que les tocara vivir. Y nosotros hoy en día, por cualquier situación que a veces es mucho menor a la que los discípulos vivieron, nos sentimos débiles en nuestra fe, que nuestra vida no tiene sentido y vivimos con un constante vacío en nuestro corazón, porque Cristo no está siendo suficiente para nosotros. Entonces, cuando nosotros logramos sacar de nuestra mente todos esos pensamientos de insatisfacción, sacar nuestra mirada de todas las circunstancias terrenales que estamos viviendo y ponemos nuestra mirada en Cristo, lo que Cristo ha hecho por nosotros, en los milagros que Él ya ha hecho en nuestras vidas, en el sacrificio que Él hizo por nosotros, y buscamos vivir en esa libertad, en esa plenitud, Dios comienza a llenar los vacíos dentro de nuestro corazón y comenzamos a vivir una vida como creyentes plena, con una fe sólida, y comenzamos a experimentar la paz, el gozo de Dios en nuestras vidas, el gozo de Dios en nuestros corazones. Efesios capítulo 3, 19 y 20. Y dice así: de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, escucha esto, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Me encanta esto porque dice ese conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando yo conozco el amor de Dios, cuando yo reconozco el amor de Dios en mi vida, cuando yo entiendo que estoy completo en Él, que no importa qué me falte en este mundo, Cristo me ha llenado, Cristo me ha completado, cuando le doy valor a ese sacrificio, porque muchas veces despreciamos lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, y decimos, sí, Cristo murió por mí, pero yo no puedo vivir en plenitud porque me faltan estas cosas en la tierra. Sin embargo, cuando comenzamos a entender lo que Él hizo por nosotros en la cruz, a valorar ese sacrificio, a crecer en el conocimiento del amor que Él tiene por mí, y empiezo a llenar mi mente de su palabra, comenzamos a ser llenos, como dice acá, de toda la plenitud de Dios. Y los únicos seres humanos que realmente podemos vivir en plenitud estando aquí en la tierra somos nosotros, los que tenemos a Dios dentro de nuestro corazón. Y si nosotros, con todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, no podemos vivir en plenitud, ¿qué esperanza le estamos predicando al mundo? ¿Qué evangelio le vamos a predicar al mundo si nosotros, que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, no podemos vivir una vida completa y plena en Él porque Cristo no es suficiente para nosotros? Pero cuando entendemos esta verdad, que Cristo es la plenitud y que Él nos llena por completo, que Él nos completa, y vivimos una vida llena, sin vacíos en nuestro corazón, con gozo, con paz, entonces tenemos un evangelio que predicarle al mundo. Tenemos una vida de plenitud en Cristo que ofrecerle al mundo. El segundo versículo que te quiero compartir para terminar está en Colosenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Mira esto porque es maravilloso. El título de este pasaje es Plenitud de vida en Cristo. Y dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él.
Eso está en el Nuevo Testamento, predicado por el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, toda la plenitud que ustedes necesitan y todo lo que puede llenar el vacío de su corazón está en él, está en Cristo y ustedes han sido completados en él. Y la pregunta es si hemos sido completados en Cristo, ¿no? Porque muchas veces vivimos nuestra vida incompletos. Vivimos nuestra vida con vacíos en nuestro corazón. Vivimos nuestra vida con esta sensación de insatisfacción. Cuando entendemos esta verdad y el velo es abierto de nuestros ojos y el velo es quitado de nuestros ojos, entonces podemos entender que estamos completos en Cristo. Y lo que Él nos ha dado es poderoso. Y el sacrificio que Él ha hecho por nosotros tiene el poder para completarnos y para llenar todo vacío. Así que yo te invito que si tú has pasado por esta situación y te has sentido así, con este vacío en tu corazón, que tú comiences a pensar en la persona de Cristo, en lo que Él ha hecho por ti, y que comiences a llenar tu mente de la palabra de Dios, y comiences a pedirle al Espíritu Santo que comience a llenar todo vacío dentro de tu corazón, y Dios va a hacer la obra. Y vas a poder llenar ese vacío y no solamente disfrutar de la plenitud de vivir la vida en Cristo, de la plenitud de vivir tu vida para Él, sino que vas a tener autoridad para predicar el Evangelio y para predicar esa plenitud a aquellos que sí están realmente vacíos en el mundo, viviendo en su pecado, viviendo en condenación y necesitan que Cristo los complete, así como Cristo te completó a ti. Y esta verdad realmente ha transformado mi vida, ha transformado la forma en la que veo mi vida, en la que vivo mi vida como cristiana, como creyente. Y espero que también te sea de bendición para ti. Y si este video ha sido de bendición para ti, que lo puedas compartir con tus hermanos en la fe, con personas que sabes que están pasando por esto y que realmente pongas en práctica esto, porque lo he vivido y funciona. Y cuando realmente Cristo es suficiente para nosotros, comenzamos a vivir nuestra vida desde una paz, desde un gozo, desde una autoridad mucho mayor. Así que nada, espero que este video les haya sido de bendición. No olviden por favor dejar su like, no olviden dejar su comentario. Si no estás suscrito al canal y sos nuevo por acá, bienvenido. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que subimos un nuevo video. Les dejo siempre por acá mis redes sociales por si quieren seguirme por ahí. Siempre estoy subiendo contenido a través de mis redes sociales y nos vemos en el próximo video.